porque acá hay gente que fue de los iniciadores del sindicato en septiembre del 52 y después gente que fue entrando y se fueron adhiriendo al sindicato. Acá estoy con el Perro Pérez, la compañera de Duarte, su hijo. Ingresé a FUNSA en el año 49. Entré de administrativo, venía de mucho tiempo, no digo de ostracismo, pero venía del ejército. Eso quiere decir que de la vida poco sabía de la vida de los trabajadores. Pedro Sáenz era un catalán que sabía mucho de empresas, pero totalmente prepotente. Era una fábrica que tenía cerca de 3.000 trabajadores. Entonces, los jornales eran, lógicamente, en aquellos tiempos, muy bajos. Y las necesidades de la gente, por supuesto, que se sentían y que había que reivindicarlas. Yo supe después, de todo esto que estoy hablando, lo supe después. Yo aprendí en FUNSA lo que eran estas cosas. Para mí FUNSA fue una escuela de la vida. Yo era administrativo y los que iniciaron el sindicato fueron los trabajadores, los que estaban al pie de las máquinas, por supuesto. Cuando se llamaron para esa asamblea del Sol de Jacinto Vera, yo fui un domingo de mañana, entonces con el antecedente de haber sido militar, ese empleado administrativo, y era el único empleado administrativo que fui porque no iban. Entonces tuve que traspasar esa barrera porque los trabajadores también en su fondo son clasistas. 7 de septiembre del 52 nace el sindicato en esta planta. Y a partir de ahí, y hasta los días de hoy, ha sido siempre un sindicato que marcó una tendencia, una línea dentro del sindicalismo uruguayo. Lógicamente, como administrativo no conocía a ninguno de los trabajadores por su nombre, pero voy a decir los que yo vi, por eso digo que fueron los que iniciaron el sindicato. Estaba el Perro Pérez, estaba el Gurí Martínez, estaba el Hugo Erias, estaba Darío Santana, estaba Tarela. Les nombro eso porque salieron, después yo supe que salieron las 3 o 4 ideologías políticas que habían ahí. Anarquista, Tarela socialista, Darío Santana comunista. Y blancos y colorados también. El Gurí Martínez era blanco. Este lugar, puedo decir que era el sector en el cual los dirigentes sindicales de aquel momento se sentían respaldados y defendidos. Este era el sector, si se quiere, más duro de esta empresa, y más respondón, no porque tuviéramos nosotros, sino porque había un núcleo de compañeros solidarios, fuertes, con una idea del sentimiento de la pelea bueno, en el cual, y porque aquí también tuvimos un secretario general de este sector que fue Jacinto Ferreira, que en ese momento suplantó a León Duarte. Es decir, de este sector también salió un secretario general del sindicato. Por eso este sector es un sector que tiene mucha historia en esta fábrica, quizás el que tenga más historia de todos. Sus métodos de lucha, sus formas de trabajar solidaria con otros sindicatos, hacían que esta fábrica, los trabajadores de esta fábrica no solamente tuvieran continuamente enfrentamientos con la patronal aquí dentro, sino que además un escenario permanente para este sindicato fueron las calles de esta ciudad. Es decir, era importante esa forma de trabajo porque la gente la entendía, la comprendía, ¿verdad? Y tan es así que la comprendió, que este es un sindicato que en muchas formas, un hecho fundamental era pelear por las libertades públicas, sino que además hechos como en el 72, cuando entre agosto y septiembre de ese año, esta fábrica tuvo paralizada 17 días, por haciendo ocupaciones por turno, por la libertad de los trabajadores.
Yo ingresé a FUNSA en 1972, en junio, el 16 de junio de 1972, y fui a trabajar al sector del cuero. Ahí éramos entre compañeras y compañeros 120 en total. Y ahí en ese sector también trabajaba el compañero León Duarte, que en ese momento estaba detenido, había sido detenido por los militares y estaba en el cuartel de San Ramón. En aquel momento había que defender a los dirigentes sindicales, defender la idea de la libertad y enfrentar lo que era en aquel momento la situación que imperaba en el país. Por lo tanto, durante 17 días mantuvimos una ocupación turno por turno con la presencia de casi el 90% del gremio permanentemente acá. Quiere decir, una ocupación que no tenía ninguna cuestión reivindicativa en lo económico, ninguna cuestión reivindicativa en lo laboral, sino que era una reivindicación de la libertad de los trabajadores. En esos primeros años fue una experiencia muy rica, ¿no? Después conversando con el tiempo mucho más profundamente con el Loco Duarte me decía, no, este es un gremio muy solidario, muy participativo y además es capaz de entregar su vida por las reivindicaciones de los trabajadores. Tiene un alma solidaria que es impresionante, dice, vos ya lo vas a ver, dice, con el transcurso del tiempo, conversando con uno, conversando con otro, te vas a hacer la idea. Y era un ambiente muy importante, donde ahí mamabas que había una organización de verdad, donde había un compromiso de los trabajadores hacia su organización, que había una respuesta de ida y vuelta, tanto de los dirigentes sindicales hacia las bases como de los trabajadores hacia sus dirigentes sindicales. Yo creo que una de las características que tuvo siempre el sindicato de FUNSA en aquella época y cuando me tocó a mí ser dirigente o ser directivo del sindicato, no me gusta la palabra dirigente, que vos sentías el apoyo de la gente y la gente tenía confianza en sus dirigentes. O sea, la gente podía tener hasta discrepancias por ser de distintas vertientes dentro del sindicato, pero tenían la certeza de que jamás sus dirigentes lo iban a traicionar. La participación de la gente en la huelga general fue importantísima, tanto que llamó la atención de propios y extraños, ¿verdad? Porque la gente entendió eso como un desafío para todos, fueran de donde fuesen, tuviesen la ideología que tuviesen. Nosotros siempre pensamos de que no todos los trabajadores son de izquierda, ¿verdad? Y en aquel momento había mucha gente de los partidos tradicionales. Sin embargo, se acató como una sola cosa la decisión, ya la noche del 27 de junio, ocupar esta fábrica. Yo me acuerdo que el día que vinieron los milicos a sacarnos, que habían determinados compañeros que estaban al frente de la planta en el tema de la ocupación, que se encargaban de todos los trámites, a quién recibían o no, los milicos dijeron, bueno, que salga toda la gente, dice que le vamos a tomar todos los datos y eso después de todas las negociaciones que iban a entrar de pesado. Entonces, muy bien, me acuerdo que iban por los sectores diciendo, bueno, compañeros, vamos a salir, hay que ir a inscribirse, que se va a poner una mesa allí y los soldados van a empezar a anotar los nombres y el documento. Cuando los milicos empezaron a ver tanta magnitud, a empezar a salir gente de los sectores y a venir por la calle, no podían creer la cantidad de compañeras y compañeros que habían acá en el trabajo. Éramos más de 2.500 compañeros y compañeras ocupando la planta en ese momento. Pero ahí fue donde me llevaron de una ocupación
porque como yo justamente ahí, había sido militar y el ejército, había en el ejército gente que vino a desalojarnos que me conocía, venga para acá y me llevaron, me tuvieron 48 días en un cuartel sin decirle a mi familia dónde estaban. Bueno, todas esas cosas que sabemos que sucedieron, desgraciadamente. El barrio participó de una cosa impresionante. Cuando vinieron por segunda vez, ya que vinieron con las tanquetas, vinieron con todo a sacarnos, habían 200, 300 personas en la cuadra cantando el himno nacional. Impresionante, era una cosa que te emocionaba, y para uno que era nuevo, que empezaba en ese tipo de cosas, la verdad que se le ponía como la piel de gallina, pero uno veía, que lo que uno va haciendo en el camino, lo que uno va entregando, la experiencia que uno va recibiendo y lo va volcando, después en determinadas situaciones ves cómo el barrio, el pueblo, la gente te lo va devolviendo, ¿no? Yo era un obrero de la planta, nuevo, y por supuesto de que todo se fue viendo cómo se iba deteriorando después del golpe. En el golpe nos dejaba una enseñanza importante, ¿no? Que empezábamos a perder dirigentes, compañeros, porque se tenían que ir del país. Otros caían presos, como Romero y como el Guacho Acosta y como Julio Rosa y como tantos que eran referentes. Otros marchaban al exilio, como el Perro, que se fue del país, como Duarte, el gallego Gromás, que lo llevan preso y después lo expulsan del país. Esta fábrica siguió trabajando y peleando por la libertad de los presos, y recordamos muchas idas y venidas al Comando General del Ejército, donde nos encontramos con la señora Sereni, con la compañera de Sassano. Es decir, había todo un conjunto de gente donde nos encontramos, siempre por los mismos temas, unos para mandarle ropa a sus presos, otros peleando por la libertad y pidiendo la liberación de los trabajadores presos, hasta que llegó el año 9 de mayo del 75, donde nos tocó también a nosotros en esto, nos tocó ir presos. Habían referencias, compañeros que eran referentes en cada sección, donde todo el mundo terminaba informado y había una actitud permanente de defensa de los logros que había obtenido el sindicato anteriormente, la lucha del gremio, y no se dejaron perder. Lo único que se perdió en el periodo dictatorial, por razones lógicas que le pasó al país, fue el nivel salarial. Pero después, condiciones de trabajo, de productividad, de valores estándar, de modificaciones que quería hacer la empresa, la actitud fue, sin existir una organización sindical, fue como si lo existiera. Yo cuando salí en el año 80 del penal de Libertad, bueno, en una situación bastante compleja, y eso en ese momento, pero del gremio recibí solidaridad de compañeros que de un medio... a través de otros compañeros, no ha llegado a Funza, y eso se comunicaban con ellos, y me fueron a visitar a casa y se ofrecieron para todo tipo de cosas, ¿no? Y entonces en el 81 es cuando viene la ley de asociaciones profesionales de primer grado, que es la 15.137. Y por supuesto que era una ley de la dictadura, era una cuestión a rechazar, pero con el no anterior, con la posibilidad que nos daban de empezarnos a reunir, bueno, era una muy buena posibilidad de empezar a reorganizarnos y tener una forma que no nos llevara a los riesgos que nos podía llevar si hacíamos todo en forma ilegal. El 20 de febrero de 1982 hicimos la asamblea constitutiva de la Asociación Profesional de Primer Grado. Los logros que nosotros pudimos alcanzar en el periodo que a mí me tocó fue obviamente la reconstrucción del movimiento sindical, participar como gremio en esa gran responsabilidad junto con otros gremios. Responsabilidad porque algunos que no teníamos la experiencia de militancia y de ese compromiso, de esa responsabilidad, tenerlas que asumir era algo
de mucho peso, y en el cual había que tomarlo con la mayor seriedad y con todos los riesgos que implicaba, no importaba. Estábamos de alguna manera en lugares de compañeros invalorables que no estaban en ese momento y nos tocaba a nosotros estar. Entonces la reconstrucción del movimiento sindical era fundamental, la reconstrucción de lo perdido. Terminamos que en el 86 recuperamos todo el salario real perdido durante la dictadura. Un 52% de recuperación salarial llevó a que recuperáramos todo. Y eso fue en poco tiempo, fue hasta en el 86. Dentro del gremio, porque orientamos al gremio y sabíamos que teníamos la respuesta del gremio, con el gremio fuimos capaces de lograr que volvieran todos los compañeros que habíamos perdido, que estaban en el exilio o que habían estado presos. Por supuesto que no pudimos recuperar a los desaparecidos, pero todos aquellos compañeros que estaban en el exilio y estaban presos tuvieron la chance de volver a Funza. Algunos optaron por no volver, pero no porque la empresa no lo aceptara, sino porque ellos dijeron, no, yo ya no vuelvo, estoy acá, y se quedaron. Pero nosotros recuperamos en una lista primaria 77 compañeros despedidos. Lo dije en la última asamblea que hablé, cuando fui despedido en el año 92. La palabra compañero la aprendí ahí, la palabra solidaridad la aprendía dentro de ese gremio, y que son valores fundamentales para que ese gremio hiciera todo lo que hizo. Fue realmente una escuela de militantes, una escuela de muchas generaciones, y no solamente para los trabajadores de Funza. El sindicato de Funza fue una referencia para trabajadores y estudiantes de otros lugares. El 5 de diciembre del 2002 se cierra totalmente la planta. Los pocos compañeros que quedaban trabajando en Guante fueron sacados para afuera, se cerró totalmente la planta, el gringo la vació totalmente, se llevó, hizo cualquier defraude que está todo en manos de justicia, y ahí nosotros fuimos para el sindicato y dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Con una fábrica vacía, con esa magnitud, con la historia de Funza, con la historia del sindicato, ¿cómo respondemos frente a los trabajadores, frente a las compañeras, frente a la familia? Es una responsabilidad muy grande. Este es el símbolo de este barrio, y por eso para nosotros era importantísimo reabrir esto. Es casi el mismo sentimiento de la gente lo tenemos nosotros. Lo que nosotros teníamos otros aspectos para esto, ¿verdad? ¿Por qué hicimos la cooperativa? Porque este sindicato no puede tener empresas que generen lucro. Eso está en el estatuto. Y teníamos que ver qué opción tomábamos para poder meternos en esto y poder salir adelante y generar un organismo que pudiera asociarse con capitales privados o capitales de cualquier género, o con el propio Estado. Por eso generamos la cooperativa. Por eso nació la cooperativa 7 de septiembre, Funzacop, que tiene su nombre. 7 de septiembre es el de la fundación del sindicato. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Por una razón de lógica, de poder seguir funcionando y concretar este sueño que teníamos de reapertura y de hacer trabajar a la gente, y que tener fuentes y puestos de trabajo nuevamente en esta fábrica es un emblema para el país. ¿Qué era capaz el sindicato de todo? Bueno, y así fue que empezamos a hacer horas solidarias, a trabajar, a pintar, a ordenar máquinas, a tener orden de navaja para vender algunas cosas,
Y nosotros también en las discusiones decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Vendíamos cosas y recibíamos determinado dinero. Y sin embargo, ninguno de nosotros tenía ningún mango, ni las compañeras para llevar a la casa, ni los compañeros para su casa, ni para el ONU, ni nada. Y entonces hicimos el esfuerzo, con todo el dolor del alma, de compañeros solidarios, y bueno, todo lo que hemos recibido y que vamos viniendo y recibiendo, lo tenemos que volcar al mantenimiento de la empresa, al mantenimiento de la cooperativa, a sacar este tema adelante. ¿Quién dirige todo esto? En realidad, quien sigue manejando la historia es el sindicato de FUNSA. ¿Por qué? Porque los componentes de la cooperativa son todos afiliados al sindicato y porque hay una línea sindical que se sigue construyendo, que significa parar esta cooperativa cuando hay que parar y salir a la calle a apoyar a la gente, apoyar a otros trabajadores, tal como se hizo en varios casos. Yo digo que las cosas, el tema de los organismos que dirigen es relativo. Acá hay una historia que dirige, hay una lógica que dirige, hay una conciencia clasista que dirige y hay el nunca apartarse de nuestros orígenes. Y por eso decimos que no somos parte del PIC-CNT, somos el PIC-CNT.